Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri. Bigarren txanda iritsi da, gaur goizean egon gara, final aurrekoak egiten, ez da? Orain final aurrekoak egiten jarraituko dugu, beste 4 pintxo aukeratuak izateko, bai? Horretarako, beti bezala, esan behar dizuegu, streaming bitartez ere jarraitzeko aukera baduzuela, bertara etortzerik ez baduzue, 3 bikoitz bizkaiko pintxotxapelketa.eus. Bizkaiko Ostalaritza Elkarteak antolatzen du, Bizkaiko Pintxotxapelketa eta Bizkaiko Foru Aldundia eta Makro ditu hornitzaile ofizialak eta kolaboratzaileak. Es un campeonato que está organizado por la Asociación de Hostelería de Vizcaya y que cuenta con la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya y con Makro como proveedor oficial. Txapelketaren helburu nagusia, pintxoari gure gastronomiaren balio bereizgarria ematea da, gure tabernek eskaintzen dituzten pintxoz beteriko barren garrantzia azpimarratu nahi du txapelketa honek. Aisialdirako zein sozializatzeko aukera ezin hobea da pintxoa, Bizkaiko nortasuna eta irudia ere bada txapelketa hau, eta turistek pintxoak oso gustoko dute. Ez da albiste berri arain esaten ari naizen hau, ez da? Bueno, que tiene como objetivo, este campeonato veníamos diciendo, poner en valor el pincho como elemento diferenciador de nuestra gastronomía y también reconocer la importancia de las barras de pinchos como actividad de ocio y socialización, así como la identidad e imagen que tiene Vizcaya y, como no, el atractivo turístico que ello engloba. Ekitaldi berezi honetan, Bizkaiko pintxorik onenak elkartu ditugu, gure barren irudi diren pintxo kreatibo zein tradizionalak. Tradizionalen txanda bihar izango da, izan ere, bezeroek jada aukeratu dituzte, 5 onenak eta bihar hemen lehian egongo dira finala egiten dugunean. Txapeldun bana 2 kategoriotan ezagutuko ditugu, baita Bizkaiko pintxo txapelduna ere, hau da, izango da, aperitibo honena izango da joango dena, Bizkaiko ordezkari bezala Madrilera, Madrid Fusionera 2027 urtean. Buscamos un campeón en ambas categorías, pero también designaremos al representante de Vizcaya que irá a competir al Campeonato Estatal de Pinchos y Tapas que organiza Hostelería de España en el 2027 en el contexto de Madrid Fusión. Bueno, hoy por la mañana ya hemos tenido una chanda, ahora tenemos la segunda y mañana la final. Vamos cambiando también de jurado, que también ahora les vamos a presentar, ¿no? Será mañana miércoles, cuando celebremos las 2 finales, mencionábamos, y 5 son los tradicionales y 8 los creativos. 4 ya están elegidos, ahora nos quedan otros 4. Bueno, para eso tenéis que probar unos cuantos más, pero lo vais a pasar muy bien, ya veréis. Es momento de presentar al jurado que tenéis, una tarde agradable, ¿vale? Se me ocurren 1000 planes, ¿vale? Pero este no es de los peores, ¿no? Sé que tenéis mucha plancha en vuestros restaurantes para hacer, pero bueno, hoy paréis un poquito y disfrutamos de este momento, ¿verdad? Bueno, pues están aquí con nosotros Manuel Eduardo, de Aritza, que viene de Munguía, es ganador del primer premio de Bizkaiko Pintxo Txapelketa en categoría de tradicionales en 2023. ¿Tú ya sabes lo que es ganar? Si lo sabes, se te ve satisfacción además en tu rostro, no lo puedes engañar, no nos puedes engañar. También tenemos a Iván Abril del Kimchu, que también él fusiona productos locales con técnicas orientales, creando una oferta gastronómica única. Kimchu ha recibido reconocimientos, por ejemplo, como el VIP Gourmand del 2023 en la guía Michelin y el Top 25 de la guía McCarthy. ¿Cómo se queda el cuerpo con esto, no? Vamos, que ya va solo, ¿no? Va rodado, ¿eh? No te tienen que seguir en las redes. Ya está, ya está. Y estamos también con el Lander Arostegui de Nalupoque. Ongi etorri. Lander es un amante de la gastronomía y es graduado en Gastronomía y Artes Culinarias y cursó un programa de dirección hotelera en esta escuela. Actitud emprendedora, joven, con ganas de marcha. Eskerrik asko etortzeagatik. Txalo bero bat beraientzako, hemen egongo direlako. Oso ondo. Eta orain abiatuko gara, etorri diren lehendabiziko parte hartzaileak aurkeztera, ezta? Hartuko dugu mikrofonoa, behar den bezala egiteko. Eta hemen gurekin, daukagu, Itxaron, Susatos. Claro, tengo aquí también mucho ingrediente, para esta txapelketa. Andoni Pérez, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz zaude? Ondo. Bai. Un poquito nervioso. Bueno, eso es normal. Pero si no hay aquí algo, ¿no? También parece como que todos los días vas a una chapelqueta y tampoco es eso. No sé, un poquito. Así, no rillan. ¿Vienes de Amorebieta, de Boroa? De Boroa. Vale. Y nos vas a preparar chouchinillo. Chouchinillo.
¿Quieres darnos un titular y luego ya entramos a ello? Bueno, pues el propio nombre indica el chouchinillo, recuerda a cochinillo, entonces el ingrediente principal ya lo sabéis. La TX es de chapela, que es a lo que venimos aquí, y es lo que le vamos a poner a nuestro cerdito encima. Y luego es un pan mantou, de ahí viene lo del chouchinillo. Es, como os he dicho, un pan mantou relleno de un cochinillo asado que ligamos con su propia salsa. Lo acompañamos con una crema de manzana para darle un contrapunto dulce ácido con manzana de Boroa. Lo napamos después con una crema de coliflor y chocolate blanco, súper ligero, simplemente buscando la grasa láctica de ese chocolate. No sabe a chocolate, pero te deja ese redondeo en la boca. Y luego terminamos pues, con diferentes polvos y adornos, que es un crumble de cebolla frita. Con maltodextrin hemos hecho un polvo de hongos para terminar de redondear con esa grasa en la boca. La piel del propio cochinillo para intensificar el sabor del propio cochinillo, un gel de romero y limón para limpiar un poquito con la acidez esa grasa que tiene y luego pues unas florecitas de nuestro huerto. Y ya está. Sí. Súper simple, lo que os digo. Txalo bero, bat eta ongi etorri, sorteón. No me he olvidado de ti, ¿eh? Lo que pasa que pues, me chocaba ahí con él y digo, bueno, pues no voy a hacer como que no le veo, ¿no? Pues tendré que hacerle caso. Bueno, tú vienes de Derio, brutal. De brutal, ¿no? Vienes. Sí, así se llama. Digo, ¿no? Pero es brutal, ¿no? Estar aquí también, ¿o no? Sí. ¿No? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Bueno, ya como has venido más veces, ¿no? Como que, Bueno, es esta cosa, ¿no? Bueno. esto es más tranquilo que estar Sí, allí. esto es más tranquilo que estar allí. Ya, claro. Es que allí, ¿qué? ¿Qué pasa en Brutal? Bueno, Que te vas a ir corriendo ahora en cuanto hagas esto. Ya lo Casi, sé yo. casi. Ya lo sé yo. Estoy todo el día corriendo. así que bueno. Todo el día corriendo. Bueno, Jofre, ¿no? ¿Te llamas? ¿Verdad? Claro, es que yo también Me me llamo. pongo... Te llaman. Sí, no me suelo llamar yo mucho. Bueno, pues, oye, ¿quién sabe? Yo a veces hablo sola y no pasa nada, ¿eh? Hay terapeutas que lo arreglan todo. Nos vas a preparar La causa del norte. Sí. ¿Un titular? No. Va, Bueno, Fernando. es una fusión entre una causa y un marmitaco. Es una cosita así, muy sencillita. Así. Y Y pim pam lo vas a hacer, ¿no? voy a intentarlo hacerlo rápido, sí. Sí, porque más que nada es porque se tiene que ir, ¿eh? O sea, no penséis que, o sea, ¿no? Y Tienes porque mucho trabajo. tiene que venir más gente. Vale, vale. Sí, ya, no, aparte de eso, pero también te puedes sentar ahí y pasar la tarde con nosotras. Bueno. Ya sé que te vas. Es igual, yo lo intento, de todas maneras. Eskerrik asko, ánimo, txalo bero bat, eta has dadila, bigarren txanda.
Bueno, cuando decimos que va rápido es que va... No era broma, ¿vale? Va rápido, muy sencillito, para él, claro, que está acostumbrado. ¿Alguna nota, alguna cosa que les quieres decir a los miembros del jurado? No, Para... bueno, les puedo comentar un poco cómo hacemos el pincho. Bien. Lo utilizamos, lo solemos poner como aperitivo en uno de los menús o lo vendemos en la barra, lo tenemos siempre preparado. Hacemos un guiso de patata y recuperamos la patata para hacer el puré de la causa y lo mezclamos con una pasta que hacemos nosotros con ají y pimiento choricero. Y luego cogemos el bonito, lo limpiamos, sacamos los lomos, el lomo entero lo curamos en una salmuera durante 6 horas y luego hacemos una bilbaína, ajo, guindilla, aceite, un poquito de pimentón y perejil y lo metemos en una bolsa de vacío, lo dejamos macerando un poquito. Y luego simplemente le ponemos un poco de piparra, cebollino y un brote de cilantro. Es un pincho muy sencillo y bueno, la idea es que se coma de bocado. Igual la patata está un poco húmeda, pero bueno, intentar si lo podéis pillar con las manos y oneguín. Hori da, oneguin. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. Para acá, que vengas para acá, que vengas para aquí. No, vale. No, sí, aquí. Vale. Oye, perdón. Es que en la cocina no hay cámaras, no estamos acostumbrados, ¿verdad? A esto. Bueno, pues eso, que si hay alguna pregunta de los miembros del jurado, pues nada, a degustar y a disfrutar. La he explicado bien, ya sé, pero por si acaso, pues, para que... Bueno, pues honegin, eta zuri eskerrik asko parte hartzeagatik. Gerarte. Bai. Vale, o sea, que más pa' aquí. Vale.
Recordar de la primera chanda de esta mañana, la primera parte de la semifinal, cuáles han sido los 4 pinchos que se han clasificado para la final. Uno es Itxasbai, que llegaba de Sorginzulo, de Bilbo. Otro pincho es Ouai, o Bai, que viene de Amalur Taberna, de Durango. El tercero es el pincho llamado Pollo, de Cervecera, que llega del Batzoki de Miribilla. Y el cuarto es Arantzini, que llega del Sagarra de Ermua. Entonces, pues estos ya han conseguido, ¿no?, el ticket para la final, y de hoy a la tarde pues saldrán otros 4 que llegarán a la final de mañana, que competirán por un lado los creativos y por otro lado los tradicionales, que los tradicionales han votado ya pues los comensales, que han ido poteando y votando. Está muy bien, ¿no?, eso. O sea, aparte de, ¿no?, dar puntos, no solo para la travel, también suele venir bien. ¿Qué tal están los miembros del jurado? ¿Estáis bien? ¿Hay micrófonos? ¿Los micrófonos? Sí. No tienes que hacer nada, es automático todo. Bien, bien, de momento bien. Bien, ¿no? Hoy te veo bien. Sí, vamos Tranquilo. cogiendo posiciones. ¿Cambia mucho de aquí a ahí? Uf, Dime la verdad. Yo suelo decir, en el bar, 80 centímetros de mostrador lo que cambian. ¿Verdad que sí? Pues estar ahí, ¿verdad? Aquí igual. Estar ahí es tela, ¿verdad? Porque, claro, te llega lo mejor de lo mejor. A vuestra mesa llega lo mejor, ¿no? Porque si han llegado aquí es, ¿no? Pero claro, luego hay que no elegir, sino eliminar, que eso... Bueno, Aquí tenéis amigos. es complicado. Es complicado. Hay que ser honesto y ya está. Sí, no pasa nada. Lo que No está pasa bien, nada. está bien y... Me han dicho que el nivel está subiendo cada año, que no sabemos dónde va a llegar. Bueno, cada año la gente se prepara más. ¿Verdad? Eso es. Sí. Eso es. Mira, te has de ver por la campana que ya te llega para probar. Venga. Bueno, vamos a dar las gracias a nuestro equipo de sala también, ¿no? Que si no es por ellos, mencionábamos también hoy en la primera parte de la semifinal, que es muy importante la labor que se hace en la cocina, y luego es muy importante ese trabajo realizado en la cocina que llegue como tiene que llegar, y no solamente el producto en sí, sino esa sonrisa, ¿no?, que también ¿no?, embauca. Bueno, Andoni, ya les has explicado el pincho. No sé si quieren hacerte alguna pregunta o algo. Yo voy a por el micrófono, por si acaso. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, les contestamos. ¿Qué he hecho ahora? ¿He hecho algo? El aceite caliente. El aceite caliente. No he sido yo, ¿eh? ¿Les decimos alguna cosa? No, ¿Qué yo decirles? súper contento de volver después de 4 años sin competir. Para mí estar aquí ya es ser campeón, sinceramente. No nos conformamos con eso, evidentemente. Venimos para poder volver mañana y mañana darlo todo de nuevo. Agradecer al equipo de Boroa, que han colaborado con el pincho también, que vengo yo en representación de ellos, pero detrás está el trabajo de todo el equipo. Y nada, un pincho súper viable, porque se puede congelar la masa, freír 2 minutos de horno y sale. Para coger con la mano, como entendemos nosotros la filosofía del pincho, ¿vale? Coger con la mano, arrastrar bien, porque está la crema de manzana debajo. Y yo lo comería en un par de bocados. Vais a notar el sabor del cochinillo, después el dulzor de la manzana, cómo os va a limpiar el gel de romero la boca. Y nada, agradecer a la asociación y a todos los que organizáis este tinglao, y espero que lo disfrutéis. ¡Ay, es que ricasco! ¡Qué bien, qué bien! Es que ricasco. ¿Tenéis alguna pregunta o algo? Nada, no, ganas de probarlo. Venga, gozatu, es que ricasco. Oye, pues que todo vaya bien. Ya estar aquí, como tú bien has dicho, ya es un premio, ¿no? Que cualquiera no viene aquí, ¿eh? Pues nada, te dejamos que recojas todo con la calma. Suri eskerrak, oso ondo.
Aurkeztuko doguz, ointxe bertan etorri diren parte hartzaileak, beraiek Bilbotik datoz, La Palmatik konkretuki. Aitor Fernández eta Rafa etorri dira eta prestatuko dutena da ostras, cuajada, se llama así. Me han puesto harridura y curra, entonces hay que decir las cosas como vienen. No sé si poner el micrófono o no, porque igual me dan un sartateco, están muy ocupados. Nada, solo una pregunta, Aitor, ¿cómo estás? Pues bien, contento de volver un año más y Sí. poder participar y con Rafa, que es parte del equipo, pues presentar nuestra propuesta y un poquito lo Muy que bien. hacemos y cómo entendemos la cocina. Bien, bien. ¿Te dejo y luego nos cuentas? Porque Vale. ya como te veo ahí tan concentrado, no quiero eso, sigue. Dale, venga, dale, vamos, vamos. Perfecto. Bueno, mientras que Aitor junto con Rafa preparan ostras cuajada, les dejamos ahí trabajando, presentamos al siguiente participante que viene de Bilbao, viene concretamente del Ledesma, ¿verdad? Él se llama Reinaldo Cárdenas y nos va a preparar, que ya nos lo ha preparado, pera con foie, arratsaldeón. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, Sí. un poquito nervioso, pero bien. Calma, que ya, si lo tendrías hecho. Si es que no le va a temblar el pulso, porque ya está. Bueno, yo les traigo un pincho de foie con pera y mermelada de cebolla. La mermelada de cebolla es casera, la preparamos nosotros mismos y hicimos una fusión de la pera con el foie para que haga un contraste de sabor diferente en el pincho. Ujú. Cuando os inspiráis para hacer estos pinchos creativos, pinchos de autor, ¿esa inspiración cómo llega? ¿O qué? ¿O probáis de todo? ¿O un día se cayó la mermelada al lado de la pera o la pera al lado de la mermelada y os gustó? ¿Cómo es este proceso hay que crear? Hay que... Bueno, somos un equipo de varios cocineros y todos damos ideas diferentes y vamos probando Hasta que dais hasta con... que damos con el... Sí, sí, con el- en la tecla, ¿no? Ujú. Ahí, cuando le damos a la tecla... Ah, bueno, y con el jefe también da su visto bueno también. Eso es importante, suele ser importante, claro, porque si el jefe no da el visto bueno, Si el jefe pues Si al no jefe sale no a le la gusta, barra. no sale. ¿Y sale a la barra este pincho ahora? ¿En la actualidad Sí, lo sí, tenéis? ¿Sí? Actualmente, claro. ¿Y qué tal? Sí, se vende muy bien. Claro. En la mañana, Bien, bien, bien. sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a esperar a que nuestro equipo de sala haga llegar el otro pincho, ¿te parece? Vale. Que lo prueben y así suave, suave, y luego venimos a por el tuyo. Vale, ¿Te parece vale. bien? Sí, sí. ¿A que estás más tranquilo ahora? Sí, ya estoy sabía yo. Ahora seguimos. Es que ricasco. Bienvenido. Ongi etorri. Bueno, cómo me gustan estos experimentos cuando, De verdad. Lo que se pierde en Netflix, Aquí, esto es una película. Los efectos especiales, me refiero, cuando sale, Maravilla pura, Aitor, artista. Bueno, nuestro equipo de sala hará llegar el pincho, que llega de Bilbao, de La Palma, titulado Ostras, cuajada, preparado por Aitor Fernández y Rafa. No te he molestado antes, pero ahora ya lo siento, ahora ya sí que les tienes que decir algo o no les tienes que decir nada, no sé. Bueno, ¿Alguna pues recomendación? vamos a presentar el Eso pincho. es. Hemos hecho un pincho de 2 bocados, que es el tamaño que creemos que es el ideal.
Y bueno, ostras cuajada porque es una cuajada en una ostra. Hemos evolucionado el pincho para esta ocasión haciendo una concha comestible y es una cuajada de queso idiazábal ahumado. ¿Vale? Como toda ostra que se precie, tenemos un esférico, en este caso de yogur de ostra, que ya hemos anacarado también, y luego lleva una sal ibérica, de paletilla ibérica, una picada de manzana, caviar de algas, aceite y cebollino para refrescar, y terminamos con un crujiente de miel, recordando al maillazo, donde se ponen las nasas de la ostra en la ría para forzar con las mareas que esté dentro y fuera del agua. Así que nada, 2 bocados. En el primero nos encontraríamos la perla que nos va a explotar con ese aporte más que salado, iodado y alcalino de la ostra, que también tiene toques dulces, pues lo hemos puesto en la parte del músculo, y luego con la manzana para limpiar el paladar con el umami de la paletilla y la miel para redondear todo. Que disfrutéis. Me ha dejado sin palabras. Mira que es difícil, pero bien, ¿no? No hay dudas. Pues a disfrutar. Oye, es que ricasco, Bicote, que vaya todo genial, ¿vale? A ver si nos vemos mañana, no sé. A todos os digo lo mismo, pero oye, sé que no puede ser, pero todos quiero decir, pero oye, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Lo has hecho muy bien. Oso ondo, es que ricasco. Enseguida, enseguida es su turno. Esto es como Osakidetza, hay que esperar un poquito, Te voy a hacer compañía. Es que te veo aquí muy solo. Te hago compañía. Está bien, ¿verdad? Sí. ¿Has venido más veces? Una vez vine también a presentar un concurso, pero no me acuerdo dónde fue. Pero sí. Vale, entonces tan mal no fue, porque si no ya te acordarías. Siempre nos acordamos de lo malo, ¿verdad? Entonces aquello no Sí. fue tan mal. Qué No, bien. no, fue una Fue experiencia bien. muy bonita. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues enseguida, Sí, estoy aquí, te hago compañía un poquito, así. Te acompaño en el sentimiento, porque no te puedo ayudar en nada más. Pero bueno, estamos aquí junticos. Además, mira, qué bien damos a cámara. Nos están viendo desde Japón, ¿sabías? Esto están dando por streaming. ¿Has avisado a tus churris para que te vean? No, no le he avisado. Jolín, ya te vale. ¿Cómo sois? Qué humildes sois los chefs. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Ah, vale. Mira, pues ya te tocó. ¿Se te ha hecho muy duro la espera? No, ¿no? ¿A que no? Lo hemos hecho bien, entonces. Genial. Bueno, vienes de Ledesma, decíamos, de Bilbao. Has preparado pera con foie. Eres Reinaldo Cárdenas. No sabemos dónde está Ana Tejedor. No sé, me tienes aquí en ascuas. Tenía mucho trabajo y ¿Ves? Qué la raro. tenemos allá Qué raro. trabajando. O sea, Ana se ha quedado trabajando y tú has venido aquí. Ujú. Ah. Representación de ella. Eso es, a poner tu mejor perfil para la cámara. ¿Has visto? Mejor sonrisa. Eso es. Bueno, pues si quieres darles alguna recomendación de cómo te gustaría que lo probaran o les dejamos que lo degusten. Solo mordisco. Con pan que se integre todos los sabores. Perfecto. Se ve sencillo, pero cuando lo pruebas tiene un sabor peculiar. De eso se trata, ¿verdad? Sí. Eso es. Nada, pues que lo degusten. Las cosas sencillas a veces dan buena impresión también, ¿verdad? Sí, buen resultado, ¿verdad? Sí. No hay que complicarse mucho, ¿no? Sí, Ya está. también. Eso es. Pues nada, les dejamos a los miembros del jurado que lo degusten. Sí, Pues muchísimas gracias y que vaya todo bien. Vale. A ver si nos vemos mañana. ¿Vale? pasa por la calle Ledesma. Ledesma.
¿Y me invitas a un Y, pincho? y preguntas por Reinaldo y yo... Y tú acudes a la... Venga, oye, a mí no me digas 2 veces, que yo me apunto un bombardeo. Es que ricasco. Venga, Gerarte, échalo, Veroval, que si no nos vamos a dormir todas. Venga, así te vas animado. Bueno, pues como siempre decimos, unos vienen y otros van. Despedimos a Reinaldo y vamos a dar el Ongietorri a Íñigo Cortavitarte y su compañero, su pinche. ¿No? Sí, ¿no? ¿Sara? Ariel, Vale, ¿qué tal estás? yo muy bien, tranquilo. Bien, sí. que estéis todos bien, es que da gusto, de Estamos verdad. tranquilos. Mira qué sonrisa Venimos tiene a Íñigo. divertirnos un rato. Eso es, ¿a qué venimos? A jugar, ¿no? Exactamente. Pues eso es, vamos a disfrutar. Venís de Durango, ¿no? Del Covica, y vais a preparar paella de bacalao. Exactamente, paella de bacalao. Perfecto. Os dejo que trabajéis tranquilos, ¿os parece? Y luego... Sí. No, tranquilidad, ¿eh? No hay que acelerarse, que luego no va bien, ¿vale? Venga. Venga, disfrutad del momento este. También hay que... Cada momento tiene su aquel. Suave, suave. Sí, se acaba de ir el de Ledesma, sí. Digo para que venga. ¿Qué pasa por ahí si quieres? Como queráis, yo no os voy a decir nada. Yo, para ayudar, nada. Bueno, mientras que Íñigo y el pinche preparan el pincho paella de bacalao, vamos a dar el Ongietorri, ¿vale? La bienvenida a Javier Madariaga. Sí. Ay, que viene cantado bingo. Es que no soy... Hola, muy buenas. Me suelo confundir. Vienes del Esalde, ¿no? Sí, en Gorliz. Eso es, de Oloquela, Exactamente. ¿vale? Y nos vas a preparar zurrucutuna. Eso es. Suena muy bien ya. Sí. Suena muy bien. Bueno, es una sopa castellana que va con bacalao. Con un taquito de bacalao la vamos a presentar. Viendo la tele, había una asociación en Santander y tal, y yo ya hacía la sopa castellana y el bacalao, y bueno, digo, pues mira, me faltaba el nombre, digo, bueno, pues lo vamos Pues a ya. presentar. Claro que sí. ¿Contento de Sí, estar aquí? ¿A que sí? Después de tantos años que hemos estado, hace muchísimos años, pues bueno, Pero volver está bien, hay que con venir mucha aquí. alegría. Sí. Claro que sí. Oye, pues yo te voy a dejar tranquilico para que hagas la labor, ¿vale? Luego voy a volver, ¿sabes? Vale. Pero No hay nada, pega, es solo no para hay que, pega. si les tienes que decir algo a los del jurado, pero nada más. Muy bien, no hay ¿vale? pega, aquí Te dejo. estamos. Qué ricasco tortagatik, Zuri. eta sorteón. Venga. Ánimo, bai, Gerarte.
jatetxetik konkretuki, paella de bakalau prestatuta, eta orain epaimaiki den maire eramango dute, dastatzeko. Iñigo, misión cumplida. Bueno, ya está hecho. Ya Sí, está. ¿no? Ya la suerte está echada. Ya está, ya está. Bueno, soy Ñigo Cortaitartes, es mi compañero Ariel, venimos de Covica, de Durango, que hemos querido traer una paella de bocao, ¿vale? Estas típicas paellas nuevas que se hacen finitas, tostaditas, con la proteína encima, ¿no? Pollo, pato, lo que sea. Pues hemos hecho eso, hemos hecho una paella con las cabezas de langostinos, la hemos hecho bastante melosa y luego la hemos extendido en una plaquita. Hemos cortado en discos y lo que hemos hecho luego ha sido freírla fuerte, ¿vale? Para que quede crujiente por fuera y cremosa por dentro, recordando un poco ese socarrat, un poco que quedaría ese quemadito del arroz, ¿no? Luego lleva una lámina de bacalao que hemos hecho a la plancha y luego una mahonesa de ajo. Nosotros el bacalao asociamos siempre con el ajo, y queremos un ajo confitado, es un ajo suavecito. Y luego una especie de topping que lleva encima pues es la piel del bacalao, ¿no? La resecamos, la trituramos y la freímos. Le da ese puntito crujiente. Y luego para cerrar el círculo del bacalao, pues la hojita del bacalao con el ajo, la hojita de flor de ajo, ¿no? La flor, que le dan, aparte del visual, pues para nosotros es de las pocas flores que aparte del visual tiene un toque de sabor que acompaña el plato, ¿vale? Es para comer de bocado y bueno, sin más, espero que os guste. Sin más, ¿alguna preguntita? Nada, ya sabía, pero bueno, genial, pues a disfrutar de este momento. Va, eskerrik asko, Igo, Ariel, mila esker, a vosotros, muchas gracias por venir. Y nada, pues ya os digo, a ver si mañana nos volvemos a vernos, será una buena señal, ¿verdad? Que Cortavitarte ya sabe lo que es repetir, y no es de curso. Eskerrik asko.
Iritsi da momentua, non Javier Madariagak prestatutako zurrukutuna, pintxoa, Elexaldetik etorrita, okelatik konkretuki, gure lankideek, gure zerbitzariek, eramango dute epaimaikideen maira, dastatu ezaten, puntuatu, eta horrela jakingo dugu, zer moduz dagoen. Javier, mientras que llega el pincho, ahora se lo ponen ya en la mesa, si les queréis dar alguna recomendación o algo que tengan en cuenta o así, es el momento ahora. Bueno, a mí me gusta tomarlo, probar un poco la sopa, mezclarlo con el bacalao. Lo clásico es estar mezclado, pero bueno, para cogerle un puntito, pues ir probando la sopa, el bacalao, primero los puntos y luego ya comerlo. Es un recuerdo a mi familia de Burgos y Claro que hacía sí. siempre sopa, y a mi familia de Gorliz, que toda la vida ha vivido en Arminza y en Gorliz, y bueno, Claro. es un clásico. Muy bien. Oye, los clásicos triunfan, ¿eh? Sí, vuelve todo. Esperemos, bueno. Que vuelve todo, que la moda es cíclica, Javier. Sí. Osondo, ¿alguna pregunta de los miembros del jurado o algo que queráis? Nada, lo queréis disfrutar, claro que sí. Exactamente. Eso es. Pues es que ricasco, Javier. Sí. Txalo bero bat, oso ondo. Ondo izan. A ver si nos vemos mañana, ¿vale? Con el zurrukutuna. Zuri, es que ricasco tortzagatik. Vamos a seguir con las presentaciones porque aquí vienen unos, se van otros. Tu cara me suena, Anwar. De la bodeguita del 12 de Bilbao. Tú también tienes chapelas. Y fíjate tú si tienes chapelas que al pincho el título le ha puesto El engaño del chef. Tú ya más vasco que la leche, ¿no? Bueno, un poco sí. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien. Muy bien. Sí. ¿Con quién vienes? Vengo con mi compañero Kevin y mis compañeros Ainara. Muy bien. Tú siempre vienes muy bien acompañado, ¿eh? Sí, claro, sí. Los O sea, compañeros ayudan, ¿no? Ni Rosalía Necesitan- tiene estos grupis que le siguen a Sí, todas sí. partes, ¿eh? Sí. Qué maravilla. ¿Quieres que te deje trabajar tranquilo Sí, y luego vamos a hablamos? darle caña ya. No hay prisa, ¿eh? Ah, vale. Calma, disfruta este momento también, ¿eh? Oso ondo, eskerrik asko tortzagatik.
Aurrera jarraituko dugu, la bodeguita del 12 Bilbotik etorritakoak, prestatzen ari dira, lasai, tranquil, slow, el show cooking, vamos a disfrutar todas y todos. Y ahora estoy muy contenta porque cada vez que llega una chica aquí, pues me pongo contenta, son cosas de la vida, no sé, llámame loca, pero me hace mucha ilusión que haya chicas en este lado y en aquel y en todas partes, pero bueno, que en este también, ¿eh? Eso es. Ainara Arce viene de Leioa, de Izarraberri, va a preparar el pincho... Izarraberria, pues se le ha caído una, es como las estrellas que se caen, pues son fugaces, chica. Pues Izarraberria, bai, ahora le pongo con el boli. Vas a preparar gure sustraiak. Bai, gure Oso ondo. sustraiak. Bueno, esto es un poquillo, pues bueno, una idea que me vino a la cabeza, porque bueno, yo veraneo en Asturias todos los años. Y bueno, pues allí cada vez que hacemos una comida con la gente, los vecinos de Asturias, pues siempre llevamos bollos de mantequilla, chuleta, o sea, todas las cosas, pues bueno, típicas de aquí un poquito, ¿no? Entonces, pues bueno, se me ocurrió poner en el pincho una base de bollito de mantequilla con un carpaccio de chuleta, de vaca vieja madurada y bueno, pues meterle un poquito de idiazábal y bueno, pues... Hicimos una encuesta en internet porque nos gustaba el nombre Gureak y nos gustaba Sustraiak y como hubo un empate dijimos pues Gure Sustraiak y bueno pues un poquito en honor también pues a mi ama que antes trabajaba conmigo en el bar y hacía bollo de mantequilla a la plancha a algún cliente pues he utilizado eso y bueno pues yo creo que nunca mejor Qué dicho bueno. Gure Sustraiak, un Qué poquito bueno. nuestras raíces. Así que Fenomenal. Va, eskerrik asko etortzagatik, sorte on, y a ver si mañana pues eskerrik volvemos a asko. estar, chica, que a mí me gusta. Bueno, a ver. Contigo, con Jone. Eskerrik asko. Zuri, eskerrik asko. Txalo bero bat, oso ondo.
La bodeguita del 12 viene de Bilbo con el pincho que acaba de preparar el engaño del chef Anwar Tamam. ¿Cómo estás ahora? Sí, ¿no? Sí, ahora ya. Ahora ya puedes atender a los medios, ¿no? Sí. Ya más tranquilo. Vale, pues nuestra propuesta este año es... Hemos hecho... una falsa albóndiga que sorprende, es un pincho que sorprende un poquito. Hemos hecho un guiso de bacalao y pulpo a la brasa. Lo hemos trabajado con pimiento choricero, pimiento de la vera ahumado. Y luego le hemos dado un toque de trufa. Y luego le hemos frito en una orle fermentada. Y luego lo que lleva encima es una salsita de natillas de foie. Salada, salada dulce. Sí, tiene un pelín picante también. Y luego un gel de pimientos a la brasa que hacemos a la sarmiento. Y luego lleva una aceituna negra, un polvo de aceituna negra y unos chips de boniato. Nada, y unas aceite de finas hierbas para un poco el brillo. Y a ver qué tal. No, si esto es lo que yo preparo para desayunar todos los días, ¿eh? Así, tal cual, muy simple. Oye, una barbaridad. Sí, ¿no? La verdad que es un pincho que sorprende mucho, Sí. sencillo, lo que es la idea es para comerlo es contenedor o la cuchara, es en 2 bocados, o sea, partirlo a la mitad y coger todo el bocado, te explota en toda la boca, todos los sabores, el dulce, el salado, la verdad es que sorprende mucho. Oye, pues nada, si no te preguntan nada, ya estás libre para, Sí, ya un poco para más disfrutar de este momento. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, sí. verdad. Ba, eskerrik asko, oso ondo, txalo bero bat, aurrera doa. Fenómeno. Ainara Arzek lan egiten duen bitartean gure sustraiak pintxoa prestatzen ari da, Izarra Berriatik dator, Leioatik konkretuki, zu jarraitu lasai, ¿Hay algo que me quieras? ¿Necesitas algo? Sartu zaizu eta karriko dugu. Equipo de sala que laguntzeko moduan, esan, compañeros, necesita ayuda, Ainara, por favor. Cuando podáis, sí, agradecida, infinito. Estupendo. Eta orain bai, jarraituko dugu aurkezpenak egiten, ja bukatzear gaude, azken aurrekoa da. Bera Bilbotik dator, Clandestino Tap Roomnetik dator, Fernando Agudo da, eta Coral de Carabineros prestatuko du. Solo, no te voy a molestar, solo a ver qué tal estás. Muy bien, muy bien. Bien, Sí, sí. te veo tranquilo. Qué sonrisa, oye. Bueno. No, está muy bien, está muy bien. O sea, va a eliminar tensión. Un poquito, sí, sí, sí. Te dejo entonces que trabajes y luego lo presentamos. ¿Te parece bien o quieres...? No, sí, sí. Lo que tú me digas, ¿eh? Trabajo y luego lo presento. ¿Verdad? Sí. Venga, pues dicho, no se hable más. Vamos a dejarle que trabaje. Ainara, ¿hemos resuelto...? Es que es maravilla. Pedid y se os dará. Si es que es así la vida y se cumple. Y se cumple.
Ay, estas tijeras, qué miedo me dan. ¿Has tenido que salir? Antes de tiempo, porque Claro. me tocaba menos 20. Claro. Oye, pero entonces es que... Ha sido como ya, y yo... Bueno, pero ya lo tienes, ¿has visto? eso Te dejo, te dejo porque te despistas conmigo y luego no quiero yo tener, ¿eh? Pero yo sé que no hay nadie como yo que se dedique a hacerte el amor de la manera más hermosa. Te trataré, déjame verte todo tu interior. Conoceré que tú eres de verdad. Si es acaso que no me quieres mostrar tu corazón herido. Preparan los pinchos que se llevarán luego a la mesa del jurado. Vamos a ver qué tal va cuando ya apenas se quedan pinchos por presentar a los miembros del jurado, a ver qué tal lo llevan. Sí, ahora no están hablando entre ellos, pero bueno. Hola, jurado. ¿Qué tal estáis? Quería hablar con vosotros un poco. ¿Cómo lo lleváis? Ya estamos acabando, ¿eh? Ya está, es el sprint final. Venga, sí, claro. ¿Qué tal? Yo no soy mucho de hablar. No importa, solo tú eres más de... Te escucho. No, pero tú eres más de probar. Probar, eso es. ¿Y qué tal va la prueba? Pues muy bien, muy bien. Sí. Sí, muy rico todo. Es maravilloso, ¿no? Este show cooking, ¿o qué? Sí, nos faltaría un zurito. ¿Qué te faltaría? Un zurito. Ya. Lo que pasa que luego se complica porque un zurito nos lleva a otro y como son tantas fichas, pues luego acabamos mal hoy y repetimos curso. ¿Qué tal lo llevas? Sí, no, muy bien, con dos compañeros muy profesionales y disfrutando de la experiencia. ¿Verdad que sí? Se lo están currando muchísimo todos. O sea que luego está complicado, ¿no? Cuando os vayáis a retirar a deliberar, va a haber que haber ahí, ¿eh? Sé que vais a llegar a un consenso, que entre vosotros no va a haber ningún problema, pero claro, cuando veis aquí compañeros, ¿verdad? Que todos no pueden llegar, ¿no? Que hay que elegir. Sí. Va a ser complicado. Complicado. Bueno, pues os voy a dejar con el boli, los apuntes, reflexionando, haciendo la digestión. Es que ricasco. Ainara va bien, le veo muy bien. Va, lasai, su tranquil, su kartu zure denbora. Ni hemen nago para entretener un poquito. Así, este momentito. Y siempre estoy en el medio molestando, ¿no? Te molesto a ti también, ¿verdad? No me molestas para nada. ¿No te molesto? Para nada. ¿Has visto? Qué majo. ¿Cómo sois? Hala, pues dale. ¿Qué es la clave? ¿La contraseña? La clave, venga. 2:30 es la clave, ¿vale? La temperatura. Pues estamos a tope. Estamos a tope.
equipo de sala para hacer llegar el pincho Gure Sustraya, que llega de Leioa, de Izarra Berría, preparado por Ainara Arce. En cuanto lo hagan llegar a los miembros del jurado, pues si hubiera alguna cuestión, alguna recomendación. ¿Y este? ¿Este? Para ti. Escuchad bien, va a repetirlo, ¿vale? Ainara, ¿este que has hecho de sobra? Para la presentadora. Ay, es que esto de verdad no me lo esperaba, que me emociono. Ay, es que ricasco, Ainara. Ay. Oye, esto es una maravilla. Se le llama sororidad, ¿vale? ¿No? ¿Se le llama sororidad? Sí, bueno, no sé, Sí, pero- solidaridad entre Sí, mujeres, claro chica. que sí, es lo que también. hay. Así, le ponen nombre a todo, chica, sororidad. Cuéntanos, Maitía, que me lío. Nada, lo que he dicho antes, es un bollito de mantequilla grilado a la plancha y bueno, le he puesto un carpaccio de vaca vieja madurada, una emulsión de tuétano, un crujiente de idiazábal y bueno, pues luego para limpiar un poquito esa grasa, pues unas perlas de yuzu y bueno, a ver qué tal. Para Perla Ainara. Txalo bero bat, eskerrik asko, Maitia. Oso ondo, zuri. ¿Alguna pregunta? Siempre os digo, ya sé que no, pero bueno, yo tengo que cumplir el protocolo, ¿sabes? Que no sea porque no esto. Onegin, disfrutad. Y Ainara, pues a ver si te veo mañana. Y te doy esto. Tengo que fregarlo. Ahora vamos contigo, no me olvido, pero claro, pues suave, suave, ¿verdad? Vamos a dejar todo su espacio y eso, claro. ¿no? Porque tú también ya lo tienes. Yo ya estoy. Genial. Pues esperamos un poquito, ¿te parece? poquito, sí, sí, ¿Eh? ¿Y quieres compartir conmigo luego ese? Bueno, ¿Has lo visto? vemos. ¿Has Sí, sí, visto? sí. Es que todos ganamos, es que ganamos todos. El premio es para vosotros, pero yo, mira, ¿eh? Pues mira. ¿Has visto? Un pinchito gratis, sí, sí. Maravilla, maravilla. Este es un regalazo. Pues ahora enseguida lo probamos. Ahora no puedo porque si no, no puedo hablar y comer a la vez. Es feo. Luego se te engancha todo como las semillas de chía, que son muy buenas, pero que se te enganchan los dientes y fatal para presentar, ¿no? Para todos, sí. Para sí. todo. Bien, bien. Bueno, tú has preparado, Fernando, el coral de carabineros. Vienes de Bilbao, del clandestino Tap Room. Ujú. Y como bien hemos dicho, pues esperamos un poquito que lo prueben para dar paso al siguiente. ¿Te parece? Enseguida vengo, ¿eh? Yo sé que no te vas a escapar. Lo sé. Y pues mis compañeros de sala, les voy a pedir ayuda. Compañeros, esto me lo lleváis a mi office. Y maravilloso todo. Osondo. Ahí mismo. Con una servilleta grande, sí, una servilleta grande tipo babero. Apenas queda nada para concluir esta segunda chanda de la semifinal. Hemos tenido a la mañana una tanda, ahora estamos con la segunda, mañana será la final. Vamos a presentar el siguiente pincho, se llama Bombón de vaca madurado. Viene del Globo, de Bilbao, y si no me equivoco es Manuel. Va a ser que sí. Va a ser que sí, mira, voy cantando bingo hoy, ¿eh? Arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Qué tal estás? Bien, estupendo. ¿Sí? Sí, sí. Encantado de estar aquí, entre compañeros, Genial, disfrutando. ¿verdad? Una tarde buena. Sí, sí. Pues te voy a dejar que lo prepares, Muy ¿vale? bien. Y luego vengo. Venga, hecho. Y hablamos otra vez. Hecho. ¿Te parece bien? Genial. Vale, pues tenéis que puntuar el anterior, ¿no? ¿Os dejamos un poco o espaciar para que reposéis o queréis ya os va a la marcha? Os va a la marcha, sí, le va a la marcha. Pues entonces el equipo de sala, sí, por favor, si podéis, os agradeceríamos que hicierais llegar el coral de carabineros preparado por Fernando Agudo, que viene de Bilbao, del clandestino Tap Room. Y cuando llegue a la mesa, ¿te parece? Sí, sin todo problema. tuyo, si nos cuentas un poquito. Bueno, pues el pincho que hemos preparado desde Clandestino es un coral de carabineros, así lo hemos decidido llamar, y lo que es una interpretación de un paisaje marino. En la base tenemos un bizcocho de sifón seco hecho con los jugos del carabinero, seguido tenemos una crema de ajo negro y miso blanco. En la parte de arriba encontramos un tartar de carabinero y manzana ácida, aliñado con un poquito de sal y aceite de oliva, y unos toques finales de flor de ajo y unas hojas de hinojo. Y ya está. Y ya está. ¿Ves? Eso es.
Es maravilloso. ¿Alguna recomendación o algo que les quieras comentar a los No, miembros del simplemente jurado? Que lo con 2 disfruten. dedos Con y dos- un par de bocados y a Genial. disfrutarlo. Maravilloso. Como no va a haber preguntas, está todo ok, vais a disfrutarlo y os queda solo uno, ¿vale? Este y el último. Entonces ha sido maravilloso. A ver si te veo mañana. A ver si que hay será suerte. que llegas a la final. Ojalá. ¿Vale? Sí, sí, sí. Es que ricasco, Muchas parte gracias. hartzagatik. Txalo bero bat, oso ondo. Ai, ai. Extraño tanto vivir, arrebatándote súper, que era solo para mí. Extraño tanto sentir, entre tus labios y mis manos, la noche no tenía un fin. Extraño tanto vivir, arrebatándote súper, que era solo para mí. Entre tus labios y mis manos, la noche no tenía un fin. Extraño tanto vivir, arrebatándote súper, que era solo para mí. Extraño tanto sentir, entre tus labios y mis manos, la noche no tenía un fin. Extraño tanto vivir, arrebatándote súper, que era solo para mí. Que ahora desde que te fuiste solo vive en mi recuerdo. Que ahora desde que te fuiste solo vive en mi recuerdo. Sobre mi mente tu cuerpo presente, no quiero sufrir más. Extraño tanto vivir, arrebatándote súper, que era solo para mí. El pincho bombón de vaca madurado, preparado por Manuel Gómez, que viene del Globo de Bilbao, ya está preparado. Nuestro equipo de sala lo hará llegar a los miembros del jurado. Y con esto vamos a concluir esta segunda chanda de semifinales. ¿Has quedado contento con lo preparado? Sí, sí, súper contento. Genial, Muy eso es contento. importante. Vale, pues una vez de que lo tengan los miembros Sí, del ahora- jurado, ahora les sí, digo. es tu chanda. Bueno, pues tenéis delante el globo. El globo, como siempre decimos, venimos siempre con los gratinados. Si no conocéis el local, os invito a ir. ¿Vale? Lleva casi 20 años trabajando y dedicándose a los gratinados, ¿no? Entonces, el más conocido es el de changurro. Pero últimamente, este que tenéis en la mesa, que es un gratinado de vaca madurada, ¿vale? Cogemos un ganado gallego que nos dejan 30-35 días, nos lo secan, entonces tiene mucha más fuerza, mucho más carácter, y hacemos un gratén de cheddar, ¿no? En vez de hacer el alioli normal, lo hacemos con cheddar. Entonces, en el bar lo tenemos en una tosta de pan, lógicamente a un concurso de Vizcaya tengo que trabajar mucho más todo esto. Hemos trabajado más la cremita, hemos trabajado el alioli de cheddar y hemos trabajado un pan de queso, un pan de queso,
¿vale? Para darle el formato de recipiente, ¿no? De cuenco para ello y que le vaya acorde al cheddar también, ¿no? Entonces tenemos un queso costeño que está hecho con queso costeño e idiazábal, ¿vale? Lo que tenéis arriba simplemente es una tejita hecha con trisol y unas huevas de anchoa, referida también un poco a lo que tenemos allí, ¿no? Que es un poco eso, tenemos varios pinchos que tienen anchoa y tal. ¿Y qué pasa? Que la cremosidad de la anchoa le potencia muchísimo el sabor. Entonces es comer un pinchito, un bocadito y es de bocado. Lo único, cuidado, que seguramente, pues eso, al ser gratinado a 230 grados, puede que queme un poquito. Y disfrutarlo. Inciso. Homenaje, veis la piedra, veis el adoquín, es el adoquín que está puesto en las calles de las 7 calles, ¿vale? Un día fui, robé unos cuantitos y dije, pues los voy a poner de plato, ¿vale? Y el nanas es una referencia y siempre intento agradecer, igual que agradeces al equipo, nosotros intentamos agradecer al servicio de limpieza, ¿vale? Tenemos unas fregas encantadoras, en este caso Idoia. Entonces era una manera de hacerle un guiño a ella, tranquilos que está limpio, está sin usar, es acero inoxidable, no va a dejar restos ni residuos. ¿Vale? Genial. Entonces, sin más, que os aproveche y espero que os guste. Estupendo. Oye, una maravilla, ¿no? Concluir así esta tarde, ¿no? Pues nada, eskerrik asko parte hartzeagatik, espero verte mañana. Al jurado lo que le vamos a decir es que disfrute de este último pincho de la tarde, porque a continuación se tendrá que retirar a deliberar y luego pues volveremos. O sea, ahora mismo empieza ya un impasse para nosotros, no para vosotros, porque tenéis que probarlo y hacer esa ardua tarea que es la de elegir los 4 que irán a la final, con lo cual, ondo iruditzen baldin bazaizue, momentuz zuen txanda da, zuek gozatu pintxo hontaz, eta gero, erabakitzen duzuenean, zeintzuk hartuko duten txartela finalera joateko, bueltatuko gara eta hemen topa egin. Zer moduz, dena prest! Erabaki dute, sartu dira, egon dira izketan, zeia probatu dituzte guztiak, eta ja argi daukate. Zeintzuk joango diren bihar finalera. Baina, karo, lehenengo izenak izango ditugu, zeberaien lana egin dute eta rekonozimendu bat behar dute, ezta? Manuel Eduardo Aritza Mungiatik dator, txalo bero bat, txatozu nirekin. Iban Abril Kintxutik dator, txalo bero bat. Eta nola ez, el Lander Arostegui Nalu Poketik dator, txalo bero bat. Complicadito, ¿no? Sí, la verdad es que nos ha costado mucho la decisión. Sí. Habéis estado ahí reunidos, no quiero decir, por un ratito, ¿no? Ha sido difícil. Había que estar, estaba complicado. Sí, estaba muy complicado. Había pinchos muy ricos y nos estaba costando decidirnos. Ya. Bueno, pues voy a decir, ¿vale? Me dais permiso ya, ¿no? Abro el sobre, ¿no? Venga, que voy a abrir el sobre. Lo tengo aquí. Bueno, pues, ¿preparadas para aplaudir a tope? Sí. Nos vamos a ir a Boroa con Txotxinillo. Zorionak. Oso ondo. Que también vamos a ir, ¿por qué no?, a Covica para probar paella de bacalao. Zorionak. También vamos a ir a Izarra Berria a probar gure sustraiak. Zorionak Ainara. Hau pasu, primeran. Eta bukatzeko bihar hemen egongo da finalean El Globo, bombón de vaca madurado. Zorionak. Bueno, pues esto es lo que ha dado el día de hoy, que ha sido bastante, así en 2 tandas, una a la mañana, otra a la tarde, para que hagamos bien la digestión. Mañana vamos a volver, mañana vosotros libráis, ¿verdad? Tenéis otro tipo de labores que hacer, me imagino, a tope. Bueno, tendremos otro jurado, estaremos aquí ya temblando, tendremos la final por una parte de tradicionales y también por otra parte la de creativos, que hoy pues 8 de los creativos estarán aquí y 5 de los tradicionales. Beraz, gonbidapena luzatuta dago, bihar ze ordutan egon behar dugu hemen, 10:00 a las 10 mañana. 10:00 tradicional. 10:00 tradicional, 11:00 creativos. Eta gero, pues, sari banaketa. Ya sé que solo queréis venir al sari banaketa, pero para ganar el sari banaketa hay que venir y hay que participar, amigas. Eskerrik asko hemen egoteagatik eta baita streaming bidez jarraitu duzuen guztioi, mila esker. Txalo bero bat parte hartzaile guztientzako eta epaimaikidentzako, mila esker guztioi. Ondo izan, bihar arte.
Since you know